Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia queremos saludar al doctor Enrique Terán. Lo hemos invitado, él es catedrático e investigador, lo hemos invitado para hacer un análisis qué está pasando en el país con esta nueva ola de contagios por el COVID. Doctor Terán, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y a toda la audiencia que gentilmente nos acompaña. En efecto, y como sucede en la mayoría de países en el planeta, particularmente en Europa, hay un rebrote de casos debido al aparecimiento de nuevas variantes. Estamos hablando ahora de la variante BA4, BA5, las cuales tienen como particularidad que son más fáciles de escapar a la protección que brinda la enfermedad natural o que brinda las vacunas. En este sentido es justamente donde venimos haciendo un llamado a la población, a las autoridades desde hace algunas semanas, porque específicamente en las 6 últimas semanas, cuando se revisa cuál ha sido la tendencia de contagios, han ido incrementando progresivamente y de manera preocupante. Las autoridades han dicho no es algo significativo todavía, pero estamos manejando números de alrededor de 1.200 casos diarios, cuando en el mes de octubre, noviembre pasado estábamos con alrededor de 200, 150 casos. Entonces es un número considerablemente más alto, a lo cual se suma la falta de diagnóstico adecuado, porque el número de pruebas que se hace sigue siendo sumamente bajo. Y hemos pasado de una positividad que en algún momento el Ministerio de Salud Pública, el COE, hablaba del 5% o menos, aproximadamente el 40% de positividad. Entonces, todo esto nos preocupa en términos de que el número de casos se pueda disparar aún más y tengamos una oleada nueva de contagios. Doctor Terán, ¿cuánto pudo haber incidido y en qué tiempo se podrá verificar estas manifestaciones masivas que hubo en gran parte del territorio, obviamente sin mascarillas, que pudiera generar estadísticas que refleje un rebrote? Bueno, indudablemente son focos potenciales de contagio, el hacinamiento, la falta de distancia. No conocemos el estatus vacunal, pero haciendo una analogía, en las provincias de la Sierra Centro fue donde tuvimos coberturas más bajas con la segunda dosis inclusive. Entonces, es altamente probable que esto dispare aún más el número de casos. Desafortunadamente, este mismo grupo va a ser el menos susceptible de diagnóstico, de pruebas diagnósticas. Entonces, es altamente probable que pase desapercibido el incremento del número de casos. Hay que recalcar que afortunadamente, y esa es la única palabra que cabe, esta variante Omicron, que es la prevalente actualmente en el país, es de menor letalidad y por lo tanto el número de casos que necesitan hospitalización y que pueden producir muerte son bastante menores y sobre todo en quienes tienen una inmunización previa. De todas maneras, y con el comentario que hacía anteriormente, no cabe otra situación que insistir con la población en la necesidad imperativa de la inmunización, de la vacunación. La dosis de refuerzo, la tercera en muchos de los casos, no ha sido administrada nada más que, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud Pública, 38% de la población, quizás un poquito menos en la población general. Entonces, tenemos un trabajo pendiente. El Ministerio de Salud Pública tiene que aunar esfuerzos para lograr que esa vacunación sea más alta, más aún todavía cuando tenemos el biológico disponible en el país. Es algo que no se ha querido topar en los últimos meses, pero desafortunadamente el país tiene un alto volumen de vacunas que están próximas y no están ya en días de vencerse, y qué lástima que mientras en otros países están todavía tratando de conseguirla,
en el Ecuador la población no hacemos uso de la misma. Doctor Terán, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, de cada 10 pruebas para detección del COVID, 4 han salido positivas, y esto se refiere a la semana del 19 al 25 de junio pasado. Este es un reflejo de que el 40%, al menos en Quito, ha dado casos positivos sin la letalidad de la etapa anterior, pero sí el reflejo del crecimiento de los contagios. Absolutamente que sí. Mire usted que Quito tuvo una adopción vacunal extremadamente buena con la segunda dosis. Las cifras que manejaba la Secretaría de Salud daban cuenta de por encima del 90% de la población que vive en Quito vacunada con 2 dosis, pero una vez más, con la dosis de refuerzo hemos tenido menos adopción. Hay que, por lo tanto, insistir con la población de la ciudad de Quito que recurran a la vacunación, que acudan a vacunarse. La vacunación, desafortunadamente, mientras no tengamos una vacuna que nosotros llamamos polivalente o una vacuna de segunda generación, es decir, una vacuna modificada que cubra todas estas variantes de preocupación, hay que hacerlo de manera progresiva, hay que hacerlo de manera secuencial. Está establecido en la actualidad que debería ser entre los 4 o los 5 meses. Idealmente, cuando dispongamos de esa nueva alternativa, podrá ser una vacunación quizás anual. Pero la peor decisión que puede tomar quienes nos escuchan es contagiarse. Recuerde usted, por favor, que si bien Omicron no tiene una letalidad alta, pero sí produce mayor riesgo de las secuelas posteriores de lo que conocemos como post-COVID o en inglés el long COVID, que deja alteraciones en el sistema respiratorio, cardiovascular e inclusive en el sistema nervioso. Doctor Terán, y hay evidencia, se ha mencionado que hospitales como el del IES Quito Sur ha tenido un sustancial demanda de casos cuando se pasó del 14,2% en mayo al 40% en junio. ¿Esa es una evidencia más? Claro, por supuesto. Nosotros obviamente tenemos que contextualizar que el número de casos que se pueden identificar con baja cantidad de pruebas resulta siendo no transparente. El número de personas que acuden en busca de ayuda hospitalaria es aún más bajo y es un peor reflejo todavía de qué es lo que está sucediendo a nivel comunitario. Entonces hay que instar a las autoridades a que no utilicen la visita hospitalaria, las hospitalizaciones o muerte como un indicador de que la pandemia se encuentra en buen control, sino lo contrario, alertar a la población que el número de casos está incrementando, que los contagios están incrementándose e instar a que no se abandonen de manera innecesaria las medidas de autoprotección, empezando por la vacunación periódica, la mascarilla, particularmente en aquellos sitios cerrados o de poca ventilación, y en lo posible el distanciamiento social junto con el lavado de manos. Son medidas que demostraron ser útiles, son medidas que no deben abandonarse de manera radical y que por supuesto están a disposición de cada uno de nosotros para mantenernos a salvo. Doctor Derán, ahora el caso no solo es en Quito, en Guayaquil, también la propia autoridad municipal ha resuelto que se vuelva a usar mascarillas por coronavirus debido al aumento que se ha calificado como sustancial de contagios del COVID. Es que las medidas que se toman de manera simultánea, que se toman de manera brusca, tienen ya de forma demostrada este tipo de consecuencias. Entonces, mire usted que nosotros pasamos de un estado de, diríamos, control radical a un estado absolutamente opuesto de descontrol.
Inclusive ahora el país ya ni siquiera requiere a los viajeros que llegan al país que completen formularios o que presenten pruebas de vacunación, pruebas de PCR, nada. Entonces, de nuevo, si es que nosotros vemos a nivel global que están apareciendo variantes nuevas que son las responsables de incrementos significativos de casos y no hacemos una protección activa, esas variantes van a llegar acá al Ecuador inevitablemente y pueden producir un repunte de casos que puede ser significativamente importante. Y recuérdese que aun cuando hablamos de que Omicron tiene menor agresividad, mientras mayor sea el número de casos, más las posibilidades de que algunos se compliquen, de que algunos desmejoren y que podamos tener de nuevo una sobredemanda hospitalaria. Doctor Terán, ¿cómo acometer con una campaña masiva que permita concienciar si hay las vacunas, por qué no las dosis de refuerzo, la tercera, en muchos casos la cuarta, y no ese bajo nivel a sabiendas de que se ha demostrado, como usted ha sostenido en más de una ocasión, que la vacunación ha permitido la protección, que no haya los niveles de mortalidad que hubo al comienzo? ¿Por qué no emprender una campaña que permita concienciar y aumentar tanto la segunda dosis en unos casos, cuanto las dosis de refuerzo para el resto de la población? Bueno, me atrevería a decir a manera de reflexión que quizás lo político le ha ganado a lo técnico. El Ministerio de Salud Pública en nuestro país tiene una larga trayectoria de implementación de campañas de vacunación de forma exitosa. Es una de las actividades que mejor ha realizado a lo largo del tiempo. En esta circunstancia, llama la atención que no veamos ese tipo de actividad justamente para tratar de maximizar dos elementos. El primero, la buena adopción que hubo en la fase inicial, primera, segunda dosis, y segundo, la disponibilidad de vacunas en el país físicamente. Quizás por eso digo, el mensaje que viene desde las autoridades trata de demostrar lo exitoso que fue ese proceso inicial y ha dado a entender equivocadamente a la población que ya no es necesario la vacunación. Si usted habla de que está todo controlado, si usted le dice a la población que ya se quitan las medidas restrictivas, que ya no se va a usar siquiera mascarilla, que ya no hay casos en hospital y demás, la conclusión lógica que saca cualquiera de nosotros es: entonces, ¿para qué me quieren vacunar? ¿Qué necesidad tengo de vacunarme? Ya no hace falta. Y ahí es donde entonces se contraponen esos dos mensajes, cuando nosotros deberíamos insistir que quizás el buen control que se logró en algún momento fue gracias a la vacunación inicial, pero que la fragilidad de esa estabilidad es estrictamente dependiente de mantener estatus vacunal adecuado y hacer campañas, promocionar la vacuna, ofrecer la vacuna en donde se encuentre el ciudadano. Ya vemos que de manera espontánea la gente no está prácticamente concurriendo a los sitios de vacunación. Entonces tendríamos que salir a hacer campañas promocionando la vacunación, hablando de su beneficio y de la responsabilidad ciudadana. ¿Y por qué no hacer esas campañas, salir a las calles, ir al campo, ir a sitios donde se pudiera vacunar y no tienen registros de aquello? Porque campañas en el pasado hemos visto, doctor Terán, por ejemplo, contra la influenza, hemos visto en las calles vacunando. ¿Por qué no hacerlo en el caso del COVID? Por supuesto, me atrevería a decir que es porque el mensaje de la reactivación económica, de la reactivación social, se ha confundido con la implementación de estrategias de salud pública. Y entonces parecería ser que para las autoridades reconocer que el porcentaje vacunal es bajo significa
un contrasentido al éxito que tuvieron en el proceso inicial, lo cual no es correcto. Más bien denota que han dado poco interés a un mensaje consistente. Entonces usted verá que ya no hay ningún tipo de promoción activa en medios de comunicación, en los discursos políticos, etcétera, tendientes a topar la preocupación respecto a SARS-CoV-2, a la COVID-19. Lastimosamente, esto se vio también en primera instancia opacado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que captó la atención mundial. En el país, luego, con las movilizaciones, ya no se habló del tema, pero esperemos que en las próximas semanas no tengamos consecuencia mayor respecto a estas acciones y el número de casos se nos vaya de control. El vacunómetro que puso en funcionamiento el Ministerio de Salud ha evidenciado esas cifras y quisiera que lo comente, doctor Enrique Terán. Hasta el 30 de junio se ubicó la primera dosis 87,27%. Esto va cambiando de acuerdo al paso de los días. Con el esquema completo, es decir, las dos dosis, se ha llegado al 30 de junio al 83,64%. Pero la primera dosis de refuerzo, la tercera, se llega solo a 6.500.000 personas y la cuarta dosis solo a 718.000. Es decir, ahí está un reflejo de lo que usted señalaba, de que si bien fue exitoso al comienzo, luego cayó sustancialmente las dosis de refuerzo. Sí, cuando usted hace un poquito más de desagregación de la información en el propio vacunómetro, en la última página, cuando uno puede analizar los grupos de vacunandos, da bastante preocupación que, por ejemplo, la adopción de la dosis de refuerzo, sea la tercera o inclusive la cuarta, ha sido extremadamente baja en la población adulta mayor. Imagínese usted, la de mayor riesgo de complicación y muerte. Sorprende, por ejemplo, que en la población de docentes la adopción de la dosis de refuerzo ha sido mínima, cuando estamos en un proceso de tratar de hacer reactivación educativa presencial. Entonces, resulta que estamos fallando en el mensaje comunicacional. Por alguna razón no queremos dar a entender que la vacuna es necesaria, que la vacuna es protectiva, pero por encima de todo que la vacuna es necesaria. Y a eso debería sumarse un factor adicional que el Ecuador tiene como una ventaja, que es disponible la vacuna en el país. En algún momento de aquí a unos meses o años, Ecuador va a quedar sumamente mal en la comunidad internacional cuando se sepa que tuvo disponibilidad de vacunas y no las utilizó, que esas vacunas se vencieron, que esas vacunas se desperdiciaron, algo que en otros países de la región desafortunadamente no sucede. Están todavía tratando de obtener producto para poder siquiera cumplir la segunda dosis con su población. Ahora, a propósito de las políticas de salud, doctor Enrique Terán, ¿qué comentario tienes? Ayer se anunció y hoy se oficializará el cambio de ministro de Salud. ¿Cuánto juega el liderazgo en un sector tan importante como la salud pública, más allá de los nombres, sino la necesidad de cumplir planes como aquello que no se ha cumplido hasta hoy? El tema de las medicinas que escasean en los hospitales, y como alternativa se habló de la externalización, la entrega de medicamentos con recetas en el sector privado, que no se ha cumplido hasta el día de hoy. ¿Cómo ve esto, doctor Terán? Bueno, creo yo que todos reconocemos, y lo hicimos en su momento, que la implementación del Plan 900, que fue el estandarte en términos de salud de la campaña del presidente Lasso, fue exitosa y marcó un hito histórico. Pero 900 no es todo lo que ampara la necesidad en salud. Y desafortunadamente, el Ministerio de Salud Pública
y el propio gobierno, hay que decirlo, no ha podido desenmarañar el proceso de desabastecimiento, por ejemplo, de medicamentos en los hospitales, y ha sido uno de los problemas recurrentes. Estamos en una nueva declaratoria de emergencia en salud, han transcurrido ya un par de semanas y no se ve luz clara respecto a cómo se va a solucionar el problema. El plan de externalización de las farmacias está varias veces anunciado que va a empezar y ha tenido que diferirse. Va a comenzar como un piloto en unos pocos hospitales, en unas pocas ciudades. Habrá que aunar esfuerzos para que funcione, porque es una estrategia sumamente buena, pero que no es la solución definitiva al problema. Recordemos que la externalización de las farmacias va a ser útil cuando funcione para los pacientes ambulatorios, los pacientes de consulta externa, pero los pacientes que están en hospitalización siguen careciendo de medicinas porque los hospitales no están suficientemente abastecidos. Entonces hay que buscar una medida remedial para ello y creo que a la nueva cabeza en el Ministerio de Salud Pública debe inquietarle esto como prioridad número uno. Consecuentemente, con el cambio de ministro, ¿usted ve que pudiera impulsarse estas acciones como el tema de los medicamentos, que ha sido un punto neurálgico dentro del sector de la salud durante los últimos años? Espero que sí, honestamente espero que sí, pero me preocupa, porque usted sabe que cuando hay cambio de autoridades y sobre todo cuando cambia alguien del rango de ministerio, de ministro me refiero, casi todos los mandos medios se movilizan y aspiro que eso no signifique que los procesos van a quedar paralizados o que los procesos van a volver a cero y va a haber que reiniciar nuevamente todo, porque sería desafortunado para los pacientes que a la final ellos y sus familias son quienes sufren en el día a día esta caótica situación de la falta de medicamentos y mucho más todavía en aquellos casos de las enfermedades catastróficas, las raras y las huérfanas, que son las desatendidas debido a la baja frecuencia que tienen, pero son pacientes que tienen igual derecho a la atención como cualquiera de nosotros. Doctor Terán, en estas condiciones, si casi sería un borra y va de nuevo con la Administración de Salud, esto pudiera afectar a políticas tan urgentes como aumentar el número de vacunados con las dosis de refuerzo en el COVID. Debiera haber continuidad en ese sentido y no esperar hasta volver a iniciar las políticas con una nueva administración. Claro, desafortunadamente depende de la perspectiva con la que se miran las cosas. Recuerde usted que hasta antes de la movilización había una discrepancia importante entre las autoridades y la población o quienes hacíamos algún tipo de análisis. Hablábamos nosotros de desabastecimiento hospitalario, de falta de medicamentos y las autoridades insistían que no hay tal, que las entregas son adecuadas, que los stocks, los inventarios son los correctos. Tuvo que el presidente Lasso decretar nuevamente la emergencia y un poquito regañadientes se aceptó que sí, que había falta de algunos medicamentos, que había necesidad. Nos causó sorpresa, por decirlo menos, que si es que se hablaba de 70% de abastecimiento de medicamentos, declarada la emergencia, se supone que solo había que llegar al 100%, pero se habló de 60 días para poder poner a punto esto. Entonces son situaciones discrepantes en las cuales no llega a estar claro cuál es el embudo, cuál es el cuello de botella para que no se abastezcan los hospitales. Es que falta presupuesto, es que el proceso liderado por compras públicas es inadecuado, es que no se quiere hacer adquisición de medicamentos o simple y llanamente no estamos en la misma página entre las necesidades
y el abastecimiento. Lo peor que pudiera pasarle al país es que haya un frenazo con el cambio de ministro en políticas tan urgentes como la solución de los medicamentos, doctor Terán. Absolutamente. Esperemos que eso no suceda. Creo que la presión social ha sido sumamente grande. Creo que hay historias dramáticas que no deberían darse y creo que la sensibilización general es indudable. Entonces, la tarea, creo yo, primordial de la nueva cabeza del Ministerio de Salud Pública será inmediatamente tratar de buscar una medida remedial para garantizar abastecimiento, pero al mismo tiempo dándonos la tranquilidad de que va a existir transparencia, que no va a ser, como ya en el histórico hemos dado cuenta, un pretexto para que se dé rienda suelta a la corrupción, a los sobreprecios y otro tipo de prácticas que no quisiéramos que regresen. Y esta atención al sector de la salud tiene que ir incluso más allá, porque a propósito de los últimos hechos y la demanda, los 10 puntos de la exigencia de la CONAIE, en el punto 9 se habla de salud y educación y dice presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Es decir, más allá de esta exigencia, habrá que resolver un tema tan acuciante, doctor Terán. Así es. El tema de presupuesto en salud, una vez más, ha ido progresivamente disminuyendo. Claro, esto viene de la mano porque si es que los recursos que se ponen a disposición no son usados adecuadamente y luego son devueltos al Ministerio de Finanzas, Finanzas hace la lógica que no hacía falta tanto presupuesto. Pero salud tiene falencias indiscutibles, tienen que realizarse mejoras y tiene que volverse al modelo de atención primaria en salud. El país no puede tener una actividad de curación pudiendo tener una actividad de prevención. Y ahí es donde tenemos que volver al llamado a las autoridades de reenfocar. No hay que fortalecer hospitales. Lo que necesitamos es tener sistemas de salud descentralizados para que los usuarios no colapsen los hospitales. Pero mientras eso siga siendo un proceso no entendido, lastimosamente la salud se va a ver siempre afectada. Bien, al doctor Enrique Terán, investigador académico, gracias por ilustrarnos sobre un tema importante, este repunte de contagios del caso COVID y también las políticas de salud a propósito del cambio de ministro en esa Secretaría de Estado. Doctor Terán, muy amable su atención a la revista de Opinión Democracia. Un gusto, Miguel, y buenos días a todos quienes nos acompañaron. Gracias. Muchas gracias, el doctor Enrique Terán en la revista de Opinión Democracia. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un panel luego de la pausa publicitaria. Vamos a abordar los puntos importantes que se debiera abordar, perdón la redundancia, en las mesas de diálogo gobierno, sector indígena que se prevé comenzarán de nuevo este jueves en esta capital. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. Falta poco para que Ecuador